Quisiera comenzar con algunos mitos que existen con respecto al cristianismo. Si usted tuvo algún contacto previo, como también decía Jesús, hay personas que están fuera, que ven al cristianismo de diferentes formas, y hay varios mitos que se cree de nosotros como cristianos, que se cree de la iglesia, y que son precisamente eso, mitos, ¿no? Uno de ellos es: los cristianos son seguidores de Jesús, por tanto, son mansos, pasivos. Así se cree de los cristianos. Todo el tiempo un cristiano va a ser dejado, va a ser pasivo y no va a responder. Y eso tiene que ser un cristiano. Eso es lo que se cree, eso es lo que se espera. Uno más: los cristianos son personas de fe, por lo que nunca dudan, nunca se desilusionan. No hay ahí en un cristiano, siempre va a estar firme, va a ser constante. Es también un mito, vamos a verlo un poco más adelante. Ellos son cristianos, dicen las personas, ellos son cristianos por lo que tienen que ser perfectos. Y entonces ponen el ojo en una persona, ponen el ojo en un cristiano, y cualquier error, cualquier situación, dice: ya ven, el cristiano entonces no es perfecto, entonces usan pretextos y se alejan y no quieren escuchar, etc. Son mitos. Uno más, hermanos: los cristianos conocen a Dios por lo que están protegidos de tragedias y dificultades. Y en quiero pensar en esta mañana. Hermano, si alguien alguna vez, o si tú nos visitas, y si alguien alguna vez te dijo: no, los cristianos no sufren, los cristianos están protegidos, los cristianos no les pasa nada, quiero que pensemos y que recordemos lo que hemos estado viviendo últimamente en la Iglesia Bíblica El Sembrador. Esta semana se mencionaba lo que hemos vivido. Un hermano que siempre se sentaba por allá, en esos últimos lugares, penúltima fila, el hermano Martiniano, hasta hace 15 días estaba allí sentado. No le veremos más, porque esta semana partió con el Señor. Y no es algo fácil, por supuesto, para su familia, para su esposa, pero hermanos, no es que no suframos, no es que no haya dificultades. La mamá del hermano Moy Caltenco también, el día de ayer, pasó a la presencia del Señor, y la semana pasada Angélica estuvo en el hospital, fue operada, y Ale también fue operada hace algunas semanas. Y si usted viene a la reunión de oración o se conecta a la reunión de oración, a nosotros nos gusta mucho escuchar y compartir los testimonios de todas las personas que vienen a la reunión de oración, porque incluso se mencionaba en la escuela dominical hace rato, los domingos tenemos 2 horas y tenemos cara de domingo, decía la hermana, y estamos aquí bien, y todo está mejor, todo, no pasa nada, y todos nos llevamos bien, incluso con nuestra esposa, y somos los más amorosos, y la familia, y todo. Hermanos, la vida cristiana no es así. Temo decirles que la vida cristiana no es así, que hay dificultades, que hay problemas, y sentimos, y nuestro pensamiento en estos días es: la Iglesia Bíblica El Sembrador está enfrentando todo esto debido al trabajo que está llevando a cabo. Gracias a Dios. Debido a lo que está haciendo. Gracias a Dios. Pero el enemigo no va a hacer que eso sea sencillo. No va a hacer que eso sea fácil, y entonces tenemos que enfrentar dificultades, y tenemos que enfrentar problemas, y tenemos que demostrar que Dios está con nosotros, que tenemos un Dios imparable, como cantábamos, que tenemos un Dios invencible. Tenemos que demostrarlo. Sí, hay que trabajar, sí, el día del niño, el día del concierto, los desayunos, visitación a los enfermos, las despensas, sí, tenemos que trabajar. Pero hermanos, ese trabajo,
ese esfuerzo va a traer dificultades. Créanlo, eso es un hecho. La diferencia, hermanos, es que tenemos a Dios de nuestro lado. La diferencia, hermanos, es que Dios está con nosotros y está peleando con nosotros. Y entonces eso nos debe sostener, eso nos debe impulsar, eso nos debe dar lo necesario para saber que vendrán dificultades, sí. Saber que tendremos problemas, sí. Pero Dios está con nosotros, por nosotros. Y si es así, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Qué te dice Dios? ¿O qué nos dice Dios, como vieron el título? ¿Qué nos dice Dios cuando tenemos problemas? Los vas a tener. ¿Sabes qué? Lo estamos enfrentando en el trabajo también, comentábamos. Hace 2 jueves que nos reunimos aquí en la reunión de oración, orábamos por que el Señor nos diera fe, ¿no? Que el Señor nos diera fe para enfrentar el día a día. Y un hermano decía, bueno, si piden fe, entonces prepárense, porque entonces van a venir más problemas y más dificultades como lo estamos viendo. Y yo le decía, es cierto. Más tarde, unas horas más tarde, reflexionaba y pensaba, no van a venir los problemas, ya están aquí, ya los estamos viviendo, ya estamos día a día con ellos, así que Señor, aumentanos la fe, sé con nosotros. Quiero ver 3 pasajes muy rápido, que es lo que dice Dios cuando yo estoy en problemas, qué es lo que dice Dios cuando enfrento alguna dificultad. Primer pasaje, Lucas capítulo 8, versículos, quiero dar el pasaje exacto, de donde está a partir del versículo 22, por cuestiones de tiempo no puse todo el pasaje. Lucas capítulo 8, versículos 22 en adelante. Conocemos el relato. Jesús está al principio de su ministerio y voy a leer desde el versículo 22. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. A partir del versículo 24 fue el que puse aquí. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Hermanos, vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar problemas. Si vamos a estar trabajando, hermanos, van a crecer esos problemas. Y los discípulos empezaron a experimentar esto. Los discípulos estaban con Jesús, tenía poco tiempo que estaban trabajando con él y Jesús les dice, vamos al otro lado. Suben a la barca, empiezan a navegar y de pronto la tormenta. Si alguien ha estado en medio de una tormenta en el mar, yo no, he tenido la oportunidad, pero quienes han estado dicen que es otra cosa. Una tormenta en medio del mar es algo que no podemos imaginar, quienes siempre hemos estado en tierra firme. Y ese era el problema que tenían los discípulos. Y no olvidemos, a veces de leerlo tanto lo olvidamos, no olvidemos, hermanos, que los discípulos eran expertos pescadores, que los discípulos se dedicaban a eso en su día a día, que ese era su trabajo. Así que seguramente cuando todo esto empezó, cuando ellos vieron la tormenta, cuando la tormenta llegó hacia ellos, hicieron todos los esfuerzos posibles por salir adelante de esa tormenta. Y sacaban agua, qué sé yo, qué es lo que hace una persona en esa situación, y sacaban agua y tal vez tiraban cosas y luchaban y lo intentaron, pero no pudieron, de tal modo que llegó al momento en que le dijeron a Jesús, Maestro, nos vamos a ahogar. Estamos en medio de un problema grande, decían los discípulos, tan grande que
parece, y dicen los pasajes paralelos en Marcos, en Mateo, que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Las olas eran tan impresionantes que los discípulos tenían miedo. Y quiero que nos veamos a nosotros en medio de un problema, hermanos, porque a veces es exactamente lo mismo que nos pasa. Estamos en medio del problema. Estamos viendo las olas que cubren nuestra barca. Estamos viendo la situación crítica en un hospital, sin un trabajo, en una funeraria, con nuestra pareja, con nuestra familia. La situación, la tormenta está ahí. ¿Saben? Los discípulos se acordaron que Jesús estaba ahí. Hermanos, Jesús está con nosotros. Cuando Jesús se levanta y calma la tempestad, les dice, entonces les preguntó, ¿dónde está tu fe? Hermanos, cada vez que enfrentamos un problema, debemos reflexionar y debemos pensar, ¿dónde está nuestra fe? Cantamos que tenemos un Dios de imposibles, pero nos preocupamos por nuestros problemas. Cantamos que tenemos un Dios que abre el mar y que mueve las montañas, pero nos estamos tronando los dedos en el primer problema que enfrentamos. ¿Dónde está nuestra fe? Los discípulos pusieron su fe en su trabajo, en su esfuerzo, en su barca, en el mar que conocían también. Jesús se levanta y les dice, ¿de verdad? ¿Están poniendo su fe en eso? Hombres de poca fe, dice Mateo, en este mismo relato. ¿En dónde ponemos nuestra fe, hermanos, cuando enfrentamos un problema? ¿En las circunstancias? ¿En nuestra seguridad, que es nuestro dinero, nuestros recursos, nuestra familia? ¿En las personas? Quiero decirte que si pones tu fe en alguna de estas situaciones, hermano, vas a terminar decepcionado. Si pones tu fe en alguien que no es Jesús, en alguien que no es Dios, te vas a dar un golpe en la cabeza. Y Jesús, después de haber calmado la tormenta, les dice, reflexionen, ¿dónde están poniendo su fe? Hermano, quiero que también lo pensemos. Quiero que también lo recordemos. Cuando atravesamos un problema, tenemos al Dios que todo lo puede, al Dios que tiene el control. En Él pongamos la fe y listo. Siguiente pasaje, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, también un pasaje conocido. Jesús está predicando a partir del versículo 1 en Jerusalén y desde Betania le llegan noticias a Jesús que su amigo está enfermo. Versículo 1, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania. Versículo 1 de Juan 11, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. ¿Recordamos la situación? Lázaro estaba muy mal. Y las hermanas le mandan a decir a Jesús eso. Versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba
2 días más. Problemón, problema grande enfrentaban María y Marta. Su hermano estaba muy enfermo. Su hermano estaba casi muriéndose, de acuerdo a lo que decía. Y ellas dijeron, si le hablamos a Jesús, seguramente va a venir, va a sanarlo. Sabían de los milagros, sabían la capacidad de Jesús y ellas pensaron, seguramente estará aquí. ¿Saben qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en donde estaba. Hermano, a veces vas a estar en problemas, a veces vas a tener una dificultad y vas a orar y vamos a orar, pero ¿sabes? A veces Jesús no va a responder de inmediato. Y el problema estará ahí y estaremos diciendo, Señor, ¿qué no me oyes? Señor, ¿qué está pasando? Señor, yo doy ofrendas, yo voy a la iglesia, yo predico, yo canto, yo oro. Señor, ¿qué pasa? Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba muerto. Voy a leer los versículos que están aquí porque ya Jesús va frente a la tumba y dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? La perspectiva humana, el punto de vista humano era, Jesús lo puede sanar y él va a estar bien y vamos a seguir conviviendo como hermanos, así que Jesús, escúchanos. Jesús dice, no, tengo preparado algo mejor. En medio de esa dificultad en que sientes que Dios te está apretando, a veces no va a ser solucionada de inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Los tiempos de Jesús, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. El tiempo humano es diferente al tiempo divino. Parte de nuestra madurez como cristianos tiene que ser que veamos las cosas desde el punto de vista divino. Cambiar la perspectiva humana a la perspectiva divina. Y yo sé, por supuesto, que no es fácil. En el próximo problema, creo que no, ojalá, pero creo que no va a ser, tengo un problema, me voy a sentar, voy a cruzar la pierna y voy a decir, sí, Dios, gracias por el problema y adelante. No, hermanos, seamos sinceros, no va a ser así de sencillo. Lo que esperamos es que tu vida espiritual, nuestra vida espiritual, vaya creciendo poco a poco de tal modo que podamos creer para ver la gloria de Dios. El tiempo que nosotros quisiéramos que los problemas se resolvieran fue lo que le dijo María a Jesús. Señor, ven, mi hermano está enfermo. Jesús se quedó 2 días más. Dios nunca llega tarde, aunque a veces se demora. No es lo mismo llegar tarde porque estás en el momento ya equivocado o demorarte a propósito para cumplir un fin. Eso es lo que hace Dios a veces. A veces te va a decir, tienes que creer para ver la gloria de Dios. Tienes que mostrar esa fe, decíamos en la escuela dominical, tienes que mostrar esa fe que a veces duele.
El mostrar la fe, el cantar, el decir que le creemos y que somos cristianos, a veces va a doler. A veces te va a sacar de tu zona de confort, pero tienes que demostrar esa fe. Esa es la vida cristiana. Y eso en medio de los problemas es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Creemos para ver la gloria de Dios o solamente decimos que creemos? A las hermanas de Lázaro, Jesús se los demostró. ¿Saben qué pasó? Versículo 45. Después de que Lázaro había sido liberado, había salido de la tumba, versículo 45, al ver lo que sucedió, que muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús. Y entonces podemos ver el propósito. Y entonces podemos ver el panorama completo. Si Jesús hubiera llegado y sanado a Lázaro en ese momento, esos muchos que creyeron no hubieran creído como sucedió. Hermanos, a veces se nos va a pedir a nosotros creer para ver la gloria de Dios. No será sencillo, pero es lo que Dios espera de nosotros. Último pasaje. Pablo también está en medio de un problema. 2 Corintios, capítulo 12. Pablo está en medio de un problema y está orando al Señor. 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 7. Voy a leer. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que se me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Versículo 8, que es lo que podemos ver aquí atrás, dice, a propósito de esa espina, de ese aguijón que dice la versión Reina Valera, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hemos visto 2 problemas, como fue la tormenta, en que Jesús se levantó y lo solucionó. Calmó la tormenta. Adelante. Llegó con Lázaro y lo levantó. Adelante. A pesar de lo que parecía, llegó con él y le levantó. Hermanos, este problema de Pablo es distinto. Muchos comentaristas dicen que especulan un poco con esto. ¿Cuál era el problema de Pablo? Algunos dicen que era la persecución, algunos dicen que eran otras situaciones. Lo que más creen los comentaristas es que Pablo tenía una enfermedad bastante fuerte en cuanto a tal vez relacionada con la vista, ya que en Gálatas también dice que escribe con letras grandes y que tenía tal vez una fiebre que le causaba periódicamente dolores de cabeza terribles, es lo que dicen los estudiosos. La oración de Pablo era quítamelo. La oración de Pablo por tercera vez, de acuerdo a lo que dice, le dice al Señor, quítame este problema. Estoy en medio de un problema, Señor, estoy sufriendo, estoy desfalleciendo por lo que estoy enfrentando. La respuesta de Dios es, mi gracia es todo lo que necesitas. No necesitas más para enfrentar los problemas.
Vimos que los otros dos se solucionaron. Hermanos, el problema de Pablo no se solucionó y aún así Pablo dice: me alegro jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando soy débil es entonces, dice la versión Reina Valera, cuando soy fuerte. Así actúa Dios. No baja el listón. Él nos capacita para superarlo. Él nos da la gracia necesaria para superarlo. ¿Recuerdan a Pedro allá en Lucas capítulo 22, versículos 31, 32? Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero yo he pedido, dice Jesús, no que te saque de ahí, no que no tengas problemas, no. Yo he pedido, dice Jesús, que tu fe no falte. La gracia de Dios debería ser suficiente para enfrentar los problemas, que tal vez no tengan solución, que tal vez en la soberanía de Dios que tanto alabamos y que tanto cantamos, que tal vez en la omnisciencia de Dios, que es de los atributos que también tanto cantamos, esos problemas tienen que estar ahí, porque cuando somos débiles, entonces en Dios somos fuertes. Porque cuando dejamos de luchar con nuestros recursos, cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas, entonces es cuando el poder de Dios se va a mostrar y nos va a sacar de ese problema. Su gracia es suficiente. Si hay alguien que sabía de dificultades, si hay alguien que sabía de problemas, si hay alguien que sabía y había experimentado que la gloria de Dios era suficiente para enfrentarlos, era Pablo. Ustedes pueden encontrar todo Hechos, en 2 Corintios, que es una de las cartas que más detalles da, todo lo que Pablo había sufrido por predicar el evangelio. Y él seguía diciendo: cuando soy débil es entonces cuando soy más fuerte. ¿Han escuchado esa parte de cuando alguien se está ahogando? ¿Qué es lo más fácil para la persona que llega a rescatarlo? ¿Qué es lo más fácil? Que quien se está ahogando deje de luchar. Porque entonces es un problema si tratas de rescatarlo y él hace sus esfuerzos. Dicen los que lo han hecho que es más problema y a veces hasta los dos se ahogan. Bueno, es lo que Dios también te está pidiendo. Cuando estás en problemas, mi gracia es suficiente. Cuando estás en dificultades, mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando estás enfrentando una situación difícil, mi gracia te sacará adelante. Concluimos, hermanos. Leíamos este pasaje en Romanos 12, cuando decía: un cristiano debe llevar este modo de vida y tienen que amar sin fingimiento y tienen que aborrecer el mal y tienen que orar, como dice este pasaje, tenemos que estar alegres por la esperanza y debemos tener paciencia en las dificultades. Pablo, aquel que estaba enfrentando ese aguijón en la carne, es el que lo recomienda. Pablo, aquel que había experimentado tantas dificultades, es el que lo recomienda. Tengan paciencia en las dificultades. Pedro, aquel pescador que estuvo en esa barca casi hundida por la tormenta. Pedro, ese pescador que presenció cómo Jesús ordenaba a las olas y al viento que se tranquilizaran, es el que dice esto. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo
sea revelado a todo el mundo. Dices que tienes fe, decimos que tenemos fe. ¿Qué tal cuando viene la prueba? ¿En quién están poniendo su fe? ¿Dónde está su fe?, dice Jesús. Decimos que somos espirituales. Bueno, ¿cuánto creemos para ver la gloria de Dios? Decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos más que vencedores. Su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Hermanos, no hay duda que cada uno de nosotros enfrentará problemas, tarde o temprano. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez en un mes, tal vez en 3 años. No hay vuelta de hoja. Lo que tenemos que hacer es recordar lo que dice Dios en mis problemas. ¿Dónde está tu fe? Dios dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y Dios dice, mi gracia es suficiente. Hermanos, cantamos al principio, como ya lo mencioné, que tenemos un Dios de imposibles, que tenemos un Dios imparable. Vivamos de esa manera, vivámoslo de esa forma, reflejemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cómo voy a reaccionar en los siguientes problemas? ¿Cómo voy a reaccionar cuando enfrente dificultades? ¿Igual que lo hacen las personas allá afuera? ¿O voy a recordar lo que Dios dice? ¿O voy a recordar lo que Jesús pide? ¿O voy a recordar que soy su hijo y que Él me ha dado la victoria? Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias por la Iglesia Bíblica El Sembrador. Señor, gracias por el entusiasmo, el ánimo, la empatía, el trabajo, el esfuerzo de cada uno de los hermanos. Gracias, Señor. Te pido que les bendigas. Te pido que les ayudes. Te pido que seas con cada uno de ellos en sus actividades, en su trabajo, en su familia, en su hogar, en su escuela. Señor, te pido que seas con cada uno de nosotros. Pero tarde o temprano enfrentaremos problemas. Pero tarde o temprano, Señor, vamos a ver que no todo es tan sencillo. Tarde o temprano, Señor, viviremos situaciones que nos quiten la paz y la tranquilidad. Señor, haznos recordar tus promesas. Señor, haznos recordar lo que tú dejaste en la Biblia para nosotros. No es fácil, no es sencillo. Señor, y quisiéramos que de un momento a otro pudiéramos reaccionar así, pero también sabemos que no va a pasar. Lo que te pedimos, Señor, es que tú seas con nosotros y podamos ir mejorando día a día. Que tú seas con nosotros y podamos ir demostrando día a día el por qué nos salvaste. Que podamos ir demostrando que tú eres con nosotros y que otras personas lo vean, Señor, y que otras personas lleguen a conocerte a través de ello. Que me vean, que me pregunten, ¿por qué a pesar de lo que vives estás tan tranquilo? ¿Por qué a pesar del mundo en que nos desenvolvemos, tú tienes paz? Es por las promesas que tú nos has dado. Y que personas lleguen a preguntarse y a conocerte a través de esto. Señor, ayúdanos a hacerlo así. Ayúdanos también en todos los proyectos, los eventos que vienen para la Iglesia Bíblica El Sembrador y en que sabemos, Señor, que tú te agradas de ello y que, Señor, podemos darte la gloria y la honra a través de esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje que has dejado para nosotros. Te pedimos que lo guardes en nuestros corazones y podamos
aplicarlo. Señor, despídenos con bien, sé con nosotros. Señor, te rogamos también por la familia Cruz y lo que está enfrentando. Sigue siendo con ellos, con nuestro hermano Ángeles, con nuestro hermano Orlando, que estarán viajando esta semana. Señor, tráeles con bien y sobre todo dales consuelo, fortaleza a sus corazones. Por Moy y Pati y la familia Caltenco también, Señor, te rogamos que seas con ellos, que les des consuelo, que, Señor, ellos también puedan sentir tu paz y tu amor en sus corazones a pesar de esta pérdida. Señor, y ayúdanos como iglesia también a poder mostrarles el amor, a poder buscarles, a poder, Señor, que ellos sientan que, como dice tu palabra, lloramos con los que lloran, nos dolemos juntos cuando enfrentamos esas situaciones. Gracias, Señor. Te rogamos que nos sigas ayudando. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.